hay una comisión del Vaticano enviada por el Papa Francisco para investigar las denuncias en contra del sodalicio. Recordarán ustedes el caso Sodalicio. Hubo un libro publicado por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, denominado Mitad monjes, mitad soldados, donde se dan los detalles de los abusos a menores que tenían en este grupo denominado el sodalicio. Recordemos además cuáles después fueron las consecuencias y vamos a recordarlo en imágenes, porque justamente ambos periodistas han sido los protagonistas de este libro y cómo fue la evolución del caso Sodalicio. Bueno, esta es una primera imagen de lo que ocurría, o es una imagen de lo que fue la investigación. Ahí en pantalla sale Paola Ugaz, la periodista con la que vamos a conversar, junto a Pedro Salinas, el coautor de este libro. Periodistas que empezaron a investigar este caso que incluso ha sido llevado al teatro. Hay bibliografía sobre lo que ocurrió en nuestro país, sobre los delitos, las sanciones, lo que hizo el Vaticano. Dame la siguiente imagen porque después de publicado el libro tuvo un impacto mundial. Paola Ugaz se reunió con el Papa Francisco. Paola Ugaz, una de las periodistas investigadoras de este caso, con Pedro Salinas, y esto fue en noviembre del año pasado. Ella conversa con el Papa Francisco, ahí está la conversación que tienen ambos. Ella le explica cuál era el tenor de la investigación además que hizo, y ahora también nos va a contar de qué más habló con el Papa Francisco. 8 meses después hay una delegación del Vaticano en nuestro país para ver el tema, para investigar el tema. Exacto, son dos enviados del Papa. Hablamos del arzobispo de Malta, Charles Cicluna, y también del sacerdote español Jordi Bertomeu, que han llegado a nuestro país, y precisamente vamos a conversar con la periodista Paola Ugaz para que nos cuente un poco. Primero, hola Paola, ya te vemos, gracias por tu tiempo. Hola. Quería empezar esta conversación preguntándote ¿cuán significativa es la llegada de esta misión enviada por el Papa Francisco? ¿Cómo lo toman ustedes también, que han vivido años siguiendo este caso y que puede marcar para ustedes un momento, digamos, determinante? ¿Lo reciben con cierta expectativa, con esperanza? Cuéntame un poco cómo te toma la llegada de esta misión. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos muy contentos, la verdad, Pedro Salinas y yo, porque hemos seguido el caso Sodalicio desde el año 2010, estamos 2022. Es una historia que, digamos, hemos seguido mucho. El libro salió en 2015, mitad monje, mitad soldados, pero que el tema principal, ¿cuál es del que estamos hablando? El abuso a menores de edad. ¿Pero por qué se da el abuso a menores de edad? Porque son menores de edad que están frente a una autoridad poderosa como un religioso, pero podría ser también un profesor de escuela, y al estar a solas frente a los menores de edad, abusan, y luego todo el sistema judicial y todo el sistema, digamos, que nos rodea, está hecho para que estos casos queden en la impunidad. Esa es la historia principal que contamos. Abusos a menores, en este caso dentro de una organización católica y enmarcado de la Iglesia Católica. Y creo que una de las lecciones que no se terminan de aprender y que pasó en Irlanda o en Estados Unidos, cuando se revelan historias como estas de abusos masivos a menores de edad, es que tienen que haber leyes que los protejan. Nunca, en Irlanda hasta ahora ya nunca más, un niño o una niña va a estar a solas con un religioso, va a estar a solas con un profesor, y también en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en términos del Estado con un libro como este? Nada. No ha pasado nada en el Estado, nada. O sea, eso es grave porque ustedes y yo somos periodistas y cubrimos estas historias todos los días y nos queremos matar cada vez que las escuchamos, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la gran historia del libro. Y luego ya, en paralelo, ha pasado lo que no debería haber pasado, que es perseguir al mensajero y no escuchar el mensaje, que es persecución judicial, acoso en redes sociales, amenazas de muerte en mi caso, a Pedro Salinas igual, a Daniel Llovera, que hemos investigado el sodalicio, y eso fue lo que me llevó, digamos, con muchísimos avatares en el medio, ¿no? Una acusación falsa de
de jefa de lavado de activos, y me llevó a conocer al Papa Francisco en noviembre pasado, donde era la primera vez que el Papa se reunía con una periodista que había investigado casos de pederastia clerical. Fue un encuentro muy bonito en el sentido, bueno, en todos los sentidos, pero además porque representaba yo a la patria periodismo, ¿no? Y siento que era una buena, demostraba que el periodismo peruano es vigoroso, que está vivo, que estamos allí contando historias, y fue muy solidario con toda la persecución que he sufrido, y creo que solo esa reunión en sí misma era esa Claro. imagen, ¿no? Paola. Y, bueno, Ujú. y 8 meses después viene la misión enviada por el Papa Francisco. Claro. Yo me siento muy congratulada y pase lo que pase, es una gran noticia para sus De víctimas. todas maneras, Paola, em, esta misión, ¿cuál es la misión exactamente de esta misión? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a entrevistar también con las víctimas? ¿Ya conversaron con ustedes? ¿Cuál fue el tenor de la conversación que han tenido hoy contigo, con Pedro? ¿Cómo, con cuántas víctimas va a conversar? ¿Qué es lo que van a hacer exactamente aquí en nuestro país? Eh, es una misión, como tú Ujú. muy bien has dicho, enviada con poderes plenipotenciarios por el Papa Francisco a investigar a una organización que está bajo su, digamos, bajo Ujú. su mira, ¿no? Claro. Ellos mismos, tanto el arzobispo de Malta, Charles Cicluna, como Jordi Bertomeu, han estado en Chile, han estado en México, y lo que hacen es investigar todo, levantar todo tipo de información con víctimas, con autoridades públicas del Estado, con autoridades del Congreso, bueno, con todos los afectados, y sobre eso elaboran un informe sumario. En Chile, por ejemplo, investigando el caso Caradima, se destituyeron casi a la mitad más de la mitad de la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían en Chile es que se habían puesto de costado Ujú. cuando había un montón de víctimas denunciando lo que hacía la Iglesia Católica y ellos no hacían nada. En el caso peruano, desgraciadamente, salvo Ajá. pocas excepciones, ¿no? El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quizá bueno, el cardenal Barreto, Reinaldo Nan, pero no se han metido en esta historia escuchando a las víctimas. Yo creo que es importante que se hayan reunido, que las vean y que las ayuden, pero no lo han hecho. Y se han puesto de costado con las víctimas. Entonces, lo que hace esta misión va a ser entrevistar a un montón de gente que tiene que ver con esta historia y sobre eso elaborarán un informe. Eh, y la conversación con nosotros, bueno, conmigo, ha sido por el tema de la persecución judicial y en redes Claro. sociales. Claro. Son, Mm. bueno, tienen un conocimiento de lo que está pasando muy grande, tienen mucha empatía y en mi caso me asombró Ujú. el detalle de todas De lo que las sabían. acusaciones que encuentran. De Claro. verdad que quedé así como, bueno. Ahora, Paola, entiendo que también es una misión que ha venido haciendo esta labor en otros países, que tiene casos, si quieres, de los más conocidos de pederastía en la iglesia, en el caso en Chile, en caso en México también. Mm. Eh, ¿Esta misión va a determinar alguna responsabilidad? ¿Puede, a partir de ese poder plenipotenciario, digamos, que tiene, establecer culpas? Y si esto ocurre, ¿puede haber sanciones en la iglesia peruana también? O sea, esto es algo que puede ocurrir después de presentado el informe, ¿O a nivel penal? porque, También puede porque ser. claro, has tenido otros países donde se ha destituido a sacerdotes, a miembros de congregaciones, si quieres, que no están en un orden de Ajá. sacerdotes, pero que sí funcionan como era el Sodalicio, una congregación de la Iglesia Católica. ¿Se pueden venir sanciones de ese tipo? Era la pregunta que te quería hacer. Sí, sí, o sea, ellos son sanciones que tienen que ver con religiosos, con laicos. Recordemos que el sodalicio tiene permiso pontificio desde el año 97, o sea, depende del Vaticano. Así sean laicos, consagrados y Claro. religiosos, dependen del Vaticano. Y efectivamente pueden tomar decisiones de ese tipo y castigar a las autoridades religiosas que ellos consideren que hayan cometido faltas o dejar hacer faltas sin que no hayan hecho nada, ¿no? Paola, ¿cuál es la situación en este momento de Figari?
Él es uno de los principales investigados, era el encargado, además de esta organización y fundador del Sodalicio. Pero, ¿dónde está él ahora? ¿Qué es de la vida de él? El fundador Luis Fernando Figari está en el sur de Italia y tuvo una sanción en el 2017 que le dio el Vaticano en la que le prohibían venir al Perú, le prohibían dar entrevistas, le prohibían estar cerca de exodálites, pero le daban aquí la jaula de oro, ¿no? Que debía ser mantenida de por vida por el sodalicio. Está allá y no va a poder venir, bueno, podría venir, pero no, digamos, según el Vaticano no debería venir. Él está allá, pero sus líderes, o sea, los que manejan el dinero en el sodalicio en este momento, están vivitos y coleando, ¿no? Jaime Bertel, el sacerdote del sodalicio, él está en una organización en Colombia, pero, digamos, es una de las principales, de los principales que dirigen las acusaciones contra los periodistas, o sea, perdón, toda la persecución a los periodistas la dirige Jaime Bertel. Hemos visto que el arzobispo, el sodalicio en Piura, José Antonio Buren, me demandó a mí y a Pedro Salinas y nos obligó a ir a Piura, donde no vivimos, pero con el poder que él tiene en esta ciudad donde han hecho mucho daño a las comunidades campesinas, nos obligaron a ir allá. Entonces estamos hablando de una organización que tiene muchas cabezas, tiene mucho poder económico y que ha buscado en todo momento que no sean sancionados. Además tienen un socio comercial que es la TAM, la aerolínea, tienen otro socio comercial que cuando empezamos a investigar era un empresario y ahora es un político, que es Rafael López Aliaga, que es el alcalde de Lima. Y eso es preocupante porque ya afuera empiezan a ver que no solo es una organización religiosa, no solo es una organización con poder económico, sino con mucho poder político. Y las dos cosas se están dando, ¿no? El fujimorismo, desgraciadamente, cuando se hizo la comisión del sodalicio en el Congreso en el 2018, guardó el informe. Susel Paredes lo quiere reactivar, y tenemos al alcalde de Lima que dos de sus ex candidatos al Congreso, Luciano Reboredo y Edgardo Palomino Martínez, es el principal denunciante contra mí y contra Pedro Salinas. Ajá. Entonces, es mucho más grande, pero no, como vuelvo a repetir, nunca quisieron escuchar el mensaje, sino atacar a los mensajeros. Claro. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Vamos a estar, por supuesto, también pendientes de esta investigación, de este análisis, y te comprometemos además a volver a conversar con nosotros para que nos des detalles, quizás de las conclusiones, que esperemos sean pronto. Gracias. Gracias, Paola. Ojalá. Gracias. Chao, chao. Chao. Cuídense.